La propuesta de sistematización, séptimo semestre, Grupo 01, Universidad Pedagógica Nacional. Antes de iniciar a entregar todo el proceso de contextualización, voy a explicar la dinámica de este espacio. ¿En qué consiste? En la parte de la entrada yo estuve entregando unas tarjetas. Posiblemente las tarjetas están distribuidas, en el público. Cada una de las tarjetas que ustedes tiene un número en la parte de arriba o en algún lugar de la ficha y tiene o una pregunta o el nombre de algún autor en específico. Yo voy a estar acá girando esta parte de acá, la voy a estar girando, me va a entregar unos números. Apenas yo dé el número, por favor, la persona que tenga el número me levanta la mano. ¿Listo? ¿Cuál es la finalidad? De que la persona que tenga el respectivo número, por favor, lea la pregunta o lea el nombre del autor para poder seguir con la dinámica de la actividad. ¿Preguntas? Listo. Antes de esto es importante entregarles a ustedes una contextualización. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a socializar mediante un espacio que nosotros denominamos Foringo, que prácticamente es una combinación entre lo que viene siendo algo de la estructura de un foro académico y algo de la estructura, pues como se pueden dar cuenta, de lo que es un bingo. Nosotros como estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciatura en Educación Física, en los espacios de quinto a séptimo semestre, estuvimos haciendo todo un proceso de etapa práctica en diferentes contextos. ¿Cuáles fueron esos contextos? Modalidad formal, modalidad no formal y modalidad informal. Para llegar obviamente a como tener un poquito más consolidada la información, nosotros realizamos unas encuestas. Claramente también tuvimos en cuenta el tipo de población con el que se trabajó y asimismo la modalidad educativa. Bueno, a continuación les voy a compartir algunas estadísticas que obtuvimos de este ciclo de profundización 1. Por un lado, en la modalidad formal, que se dio en quinto semestre, únicamente vimos modalidad formal, estuvimos en un 78% en colegios públicos y en un 21% estuvimos en colegios privados. En sexto semestre, pues ya se vieron más modalidades, pero aún seguía predominando en un 50% de la modalidad formal, en un 25% de la modalidad no formal y en otro 25% de la modalidad informal. Y en séptimo semestre, pues ya se dio una distribución más equitativa, un 40% de modalidad informal, un 34% de modalidad no formal y un 25% de modalidad formal. Bueno, gracias a esta encuesta y gracias a todo el proceso de prácticas que nosotros como futuros docentes hemos venido desarrollando en los espacios de quinto, sexto y séptimo semestre, reflexionamos nosotros como futuros docentes acerca de cómo de una u otra forma se ven inmersos todos los aspectos culturales, pedagógicos y educativos de esas localidades o de esos espacios donde nosotros pudimos hacer nuestro proceso de prácticas. Pregunta número 8. ¿Quién tiene la pregunta número 8? ¿Qué tipo de ser humano forma la educación física? Ok, durante las prácticas encontramos y relacionamos a Cajigal, el cual nos dice que la educación física no solo se limita a desarrollar capacidades motrices. Su propósito fundamental es la formación integral del ser humano, contribuyendo simultáneamente al desarrollo corporal. Desde esta perspectiva, lo que se forma en la clase no es solo un cuerpo eficiente, sino un sujeto completo. En este sentido, la educación física formal es un ser consciente de su cuerpo que lo habita y lo expresa con conciencia, pero también forma un ser social con valores. Pregunta número 6. ¿Cómo son las prácticas corporales en la educación física? Solo tiene un autor. ¿Lo puedes leer, por favor? Pierre Parlevas. Según Pierre Parlevas, las prácticas corporales permiten interacción con los otros y con el entorno. Esto contribuye al desarrollo integral de los sujetos. Bien, por ese lado, hemos evidenciado a lo largo del ciclo que estas prácticas corporales van más allá de lo físico, de la actividad física. Hay 4 ítems importantes, bien, que encontramos. La primera fue el juego como recreación. La segunda fue la recreación como tal. La tercera fue
del deporte, lo iniciamos, y la cuarta fue la expresión corporal. ¿Esto a qué lleva? A que los niños o los sujetos desarrollen las habilidades motrices básicas y la interacción con los demás. Estos 4 ítems son importantes ya que por medio de ellos se les enseña, ellos aprenden, y por medio de la expresión corporal ellos captan más conocimiento y expresan lo que, a medida de la actividad, expresan lo que sintieron. Pregunta número 1. ¿Cuál es el rol del docente en la clase de educación física? ¿Puedes leer el nombre del autor, por favor? José María Bajical. Bajical. Cajigal. Bajical. Cajigal. El pedagogo José María Cajigal nos dice que el profesor de educación física no solo puede enseñar movimientos, sino que tiene que formar un ser integral, ayudando a desarrollar sus habilidades con su cuerpo, sus mentes y sus valores. En las prácticas de quinto a séptimo semestre pudimos evidenciar 2 tipos de roles docentes. En el primero, el profesor de primaria, que aquí el profesor cumple la función de guía y acompañante a su estudiante para mejorar sus habilidades cognitivas, y motrices, mediante el juego y la recreación. En un segundo plano, el profesor de bachillerato cumple el mismo rol de acompañar y guiar a su estudiante, pero de una manera más deportivizada. Usa el deporte como medio, no como un fin, haciendo las clases un poco más técnicas para un aprendizaje activo para sus estudiantes. Pregunta número 9. ¿La clase de educación física enseña para la vida? Autor, Carlos Álvarez. Buenos días, la clase de educación física se enseña para la vida, ya que no solo trabaja el cuerpo y el movimiento, sino que también contribuye a una formación integral del ser humano. El autor Carlos Álvarez nos indica que el cuerpo no es solo fisiológico, sino que es una manera de expresarse y relacionarse con el entorno. También contribuye a los temas de los valores como la honestidad, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Contribuyendo desde las actividades propias de la educación física, pues los estudiantes aprenden a colaborar, a trabajar en equipo, a cooperar y demás. Por otra parte, contribuye a la dimensión social del cuerpo y al desarrollo de las dimensiones humanas, que son la social, que trabaja el tema de la comunicación y el tema del entorno de la convivencia, la emocional, que contribuye a una autorregulación de las propias emociones del cuerpo humano. En la física trabaja las habilidades motrices y la cognitiva trabaja el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la decisión pues, de su vida diaria, de su vida cotidiana y lo que le rodea. Finalmente, la educación física se enseña para la vida porque el sujeto aprende a convivir y se transforma en un ser humano a partir de este desarrollo trascendental de la transformación social humana y aprende a convivir con el entorno. Pregunta número 7. ¿Qué tendencias se encuentran en las clases de educación física? Autores: Blázquez, Lapierre y Acouturier. Como semestre, nosotros durante las prácticas encontramos 2 tendencias de la educación física predominantes. La primera es la psicomotricidad. Esta pudimos observar que los docentes lo que querían desarrollar era capacidades perceptivo-motrices, como viene siendo la coordinación, la lateralidad, el tono muscular, la postura y la ubicación temporoespacial. Basándonos en Lapierre y Acouturier, vimos que esta tendencia la utilizaban sobre todo en primaria, ya que, como ellos comentan, la psicomotricidad la utilizaban desde la vivencia de los niños con el juego. Es decir, los profesores ponían circuitos con distintas superficies donde tuvieran que lanzar objetos, atrapar o construir con estos mismos. Una segunda tendencia que encontramos más predominante fue la deportiva. Esta se observó sobre todo en clases de bachillerato. Aquí lo que los profesores querían desarrollar era sobre todo gestos técnicos y valores a partir desde las reglas de los mismos deportes. Aquí encontramos al autor Blázquez, que divide el deporte en 3 subtemas, que viene siendo el primero, deporte escolar, que es usar el deporte para los valores y la emoción.
el deporte recreativo, que es el deporte que hace para el placer y la diversión, y el deporte competitivo, que es para ganarle al rival. Esto en los colegios lo pudimos observar, por ejemplo, el deporte escolar. Durante las clases de educación física, como el docente utilizaba el deporte para aplicar normas, respetarse a los compañeros y a sí mismo. El deporte competitivo puede ser en clases, en torneos intercursos, ya que el objetivo era ganarle al rival, ¿no? Y el deporte recreativo lo observábamos sobre todo en clases de receso, ¿no? En receso, perdón, ya que los estudiantes jugaban fútbol, microfútbol, voleibol, sobre todo para llegar al objetivo de divertirse y pasar un buen rato. Pregunta número 4. ¿Qué teorías educativas se aplican en la educación física? Bueno, teniendo en cuenta las prácticas que se llevaron de quinto a séptimo semestre, se pudo concluir 3 autores diferentes. En primer lugar está José María Cagigal, quien nos menciona que la educación física no solamente forma a la persona para la competencia o para el rendimiento físico, sino que esta va más allá, es decir, forma en su totalidad a la persona. En segundo lugar está Maslow Conti, quien nos habla sobre el aprendizaje que se adquiere desde la experiencia vivida, y esto se da desde un cuerpo como toda una unidad, es decir, mente y cuerpo, y no solamente por el camino del cuerpo mecánico o como una herramienta. Y en tercer lugar tenemos a Pierre Parlevas, quien menciona, o para él, la educación física es una práctica social donde el juego y el movimiento es quien genera la comunicación motriz, y este es el que nos facilita a nosotros como individuos la convivencia con el otro. Pregunta número 2. ¿Cuál es el rol del estudiante en la clase de educación física? Autor Pierre Parlevas. Según Pierre Parlevas, nos dice que el estudiante no solo cumple un rol de seguimiento de órdenes o de ejecutación de ejercicios, sino que este cumple un rol activo dentro de la clase. También nos dice que el estudiante aprende por medio del movimiento, por medio también de la interacción con sus compañeros y la experiencia que obtiene dentro del juego y de las actividades motrices. Este autor nos dice que estas actividades ayudan a desarrollar habilidades físicas, cognitivas y sociales, ya que le permiten al estudiante interactuar, comunicarse, trabajar en equipo y resolver problemas. Un ejemplo clave que nos da este autor es el juego, ya que por medio del juego el estudiante puede observar, resolver situaciones con rapidez. Y ya por último nos dice este autor que el rol del estudiante es ser participativo, autónomo y colaborativo. De esta misma manera, el estudiante lo que hace es buscar construir su formación por medio de la práctica o de las experiencias corporales. Y ya por último nos indica que no solo se forma un cuerpo, sino también los valores de cada uno de ellos. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de relaciones se establecen dentro de la clase de educación física? Autor: Vygotsky, David Hauserman y Paulo Freire. En la clase de educación física se establecen diferentes tipos de relaciones que aportan en el proceso enseñanza-aprendizaje. En primer lugar tenemos docente-estudiante, donde el profesor cumple un rol de guía y mediador, brindando acompañamiento y motivando a la participación activa de los estudiantes. Tal como lo menciona el autor Lev Vygotsky, quien resalta la importancia de la mediación y el aprendizaje mediante la interacción y aprendizaje social. En segundo lugar, tenemos la relación estudiante-estudiante, donde el estudiante cumple un rol de
cumple un rol de transmisor de conocimiento mediante la comunicación, el trabajo en equipo. Según David Ausubel, quien resalta el aprendizaje significativo mediante la interacción social y mediante las experiencias con los otros. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la didáctica en la clase de educación física? Autor. Bueno, la didáctica tiene como fin el cómo enseñar y cómo facilitar el aprendizaje. Desde Jean Piaget nos dice que el aprendizaje se construye mediante la experiencia y la participación en el entorno. Esto de participar en el entorno lo que hace es facilitar en las actividades o en las prácticas el trabajo cooperativo, y las situaciones lúdicas nos permiten generar un desarrollo social y motriz. En las prácticas que realizamos de quinto a séptimo semestre encontramos 4 tipos de lúdicas que eran muy repetitivas en los diferentes espacios de prácticas, que fueron la didáctica lúdica, la didáctica constructivista, la didáctica cooperativa y la didáctica por descubrimiento. En la didáctica lúdica encontramos el juego como medio de aprendizaje mediante la recreación. El niño juega, aprende y se divierte. En la didáctica constructivista encontramos la experiencia, la exploración para generar una participación activa de los estudiantes. En la didáctica cooperativa tenemos todo el conjunto de trabajo en equipo para fortalecer el aprendizaje colaborativo. Y por último tenemos el aprendizaje por descubrimiento, el cual es proponerle una tarea o un trabajo al estudiante para que él busque la forma de desarrollarlo esto autónomamente. Conclusiones. Las prácticas pedagógicas sistematizadas en este espacio permiten afirmar con solidez y desde múltiples voces que la educación física contemporánea ha trascendido ampliamente su concepción tradicional centrada en el rendimiento físico o la instrucción técnica. Los relatos y análisis de los practicantes concluyen en una visión renovada, humana y profundamente social de esta disciplina. En síntesis, las prácticas realizadas evidencian que la educación física, cuando se ejerce con vocación, reflexión pedagógica y compromiso ético, se convierte en un poderoso espacio de formación donde el cuerpo en movimiento es ante todo un cuerpo que piensa, siente, se relaciona y transforma su entorno. No siendo más, agradecemos la disposición para este espacio, el acompañamiento y la presencia de todos ustedes el día de hoy, tanto a nuestros compañeros estudiantes como a los familiares que pudieron venir el día de hoy. Muchísimas gracias por la participación. Por favor, dejar las fichas sobre la mesa, no hay ningún problema. Con mi compañera Stephanie, que es la persona que tiene la mano arriba, hacemos la siguiente rotación. Nuevamente, muchísimas gracias. Hija, yo tengo su parcial. ¿Pero se lo di? ¿Qué pasa? Ole, ¿cómo hace que había evaluación de legal y no me dijo? Pues es que por eso, mira, eso es lo que tengo, por eso se entrega hasta el otro martes. Yo no te calles. Usted me pregunta primero. No, ¿cómo mandar? No, pues no, mira, quizá. Mandar de legal y será otra. Castigo premio. Uy. Esto estuvo chévere. Solo todos, por favor. Ahora. Ese también es acá. Sí. Ya el 3 dijo. No dijo 3. No, mira aquí, tú estás entrando tú. Ella dijo 3. Sí, me parece.